¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. Hoy el presidente de la República, Nicolás Maduro, estuvo en cadena nacional y habló del tema político, del tema Juan Guaidó, del tema diálogo y del tema del PSV. Él recibió de parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, las líneas estratégicas políticas para un plan de cambio y rectificación. Ustedes saben que aquí en Venezuela los políticos y sobre todo el presidente Maduro cada 2 o 3 meses lanza estas cuestiones de cambio, de rectificación por unas o 2 semanas para ganar tiempo, para insuflar confianza, expectativa a la gente. Ya ese es un traje hecho a la medida que ya nosotros sabemos muy bien estas ideas de marketing. En todo caso, quiero decirles cuáles fueron las informaciones más importantes en resumen de esta presentación en cadena nacional de radio y televisión. El presidente estuvo allí, acompañado con todo lo que es el tren directivo del Partido Socialista Unido de Venezuela, y además dio algunas informaciones que quiero compartir con todos ustedes. Él dijo que hay un diálogo político de un sector que pretende derrocar al gobierno e imponer un gobierno títere sometido a los intereses del imperialismo norteamericano. Dijo que el diálogo que está ahorita actualmente es con la oposición extremista. Asimismo, ustedes saben que en semanas atrás el presidente había dicho que la oposición estaba dividida entre varias corrientes, a lo que él llama las oposiciones. Para este diálogo, dijo Maduro, que tratan de encontrar soluciones democráticas, pacíficas, de convivencia humana y constitucionales. Estamos en Noruega conversando con la oposición extremista, recalcó. Mienten descaradamente a su gente, la oposición, en referencia a Juan Guaidó, que miente y que no dice claramente por qué y cuáles son los objetivos del diálogo en el caso de la oposición. El diálogo es para un gran cambio nacional, dijo Maduro, para la rectificación, para la renovación de políticas públicas. Nosotros queremos elecciones ya, puntualizó y levantó los aplausos de sus seguidores. Volvieron el poder legislativo, en referencia a la oposición, volvieron el poder legislativo un poder inútil, un conjunto de vagos incapaces que jamás legislaron para sus estados. Hay que arrancar una campaña de verdad para cuando vengan elecciones cosechar victoria necesaria para la paz, dijo Maduro. Y dijo también que era necesario cerrar el ciclo de la desestabilización y de las conspiraciones aquí en Venezuela. Ahora bien, fíjense ustedes, Maduro ya, este es el pistoletazo. Y les voy a decir algo, les voy a dar una primicia más adelante. Maduro ya comenzó, es el pistoletazo para aceitar la maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Por qué ustedes creen que están trayendo estas cantidades de medicina? Toneladas de comida. Maduro no es tonto. Maduro sabe que en Noruega ellos van a adelantar las elecciones parlamentarias, porque ya es un preacuerdo con varios partidos opositores distintos al de Juan Guaidó, y que Juan Guaidó lamentablemente tiene 2 opciones, o para Juan Guaidó hay 2 opciones, o para el partido, para Leopoldo López y su gente: o se pliega a este adelanto de elecciones o van por la cabeza de Juan Guaidó. Ese es el tema. Juan Guaidó no tiene otra salida, no la tiene, está entrampado, y el mismo gobierno se lo dijo en un momento determinado: vamos a dejar que te frías en tu propia salsa. Diosdado Cabello lo ha venido diciendo en varias oportunidades. Guaidó hay que dejarlo tranquilo. Mientras él siga con sus errores, nosotros debemos dejarlo que se siga equivocando, lo dijo en varias oportunidades Cabello. Ahora, ¿qué pretende el gobierno? Guaidó está, como lo han dicho muchos de sus analistas y sus seguidores, está en un plano de debilidad, de menor fuerza, no puede exigir mucho. ¿Qué es lo que va a exigir Guaidó y el gobierno le va a dar? Que
habiliten o habiliten a algunos de los partidos opositores, soltar los presos políticos, cambiar los rectores del CNE y reactualizar el sistema, el padrón electoral o el registro nacional electoral. Básicamente, entre otros puntos menores, pero eso es básicamente prácticamente los mismos puntos que se discutieron y que se acordaron en la época Zapatero de República Dominicana, donde asistió Julio Borges, Ocariz y todo este grupo de opositores. Va a ser lo mismo. Ahora, ¿por qué yo les digo a ustedes que Guaidó no tiene muchas posibilidades de él estar exigiendo? Porque Guaidó se le terminó la calle. Los Estados Unidos no van por el tema militar, ni por la inflación, ni por la invasión. Estados Unidos tiene un problema muy serio a nivel geopolítico mundial, con Rusia, con China, con Irán. Estados Unidos no se va a desgastar en Venezuela en una época electoral, o en por lo menos en una invasión. Eso está muy distante, yo se los he venido diciendo a todos ustedes. ¿Y qué le queda a Estados Unidos? Jugar a dos bandas, como le hemos explicado anteriormente. Decir de cara a los medios que Guaidó no negocie, que Guaidó no vaya a ninguna elecciones mientras esté Maduro, y a lo interno favorecer el diálogo, porque les conviene también a lo interno. Por eso, ¿ustedes creen que Guaidó está sentado en esa mesa sin el consentimiento de Estados Unidos? Eso no existe, se lo he dicho en diferentes oportunidades. Ahora, Guaidó va débil, efectivamente, y si él no hace un cuadre allí con el gobierno, lo más seguro es que tenga que exiliarse, porque el gobierno va a ir por su cabeza, porque ya el gobierno sabe que Guaidó se quemó, que está totalmente ido, que ya no ofrece, no hay una opción para tumbar a Maduro mientras Maduro avanza, destartalando todo lo que quedaba del poder de la Asamblea Nacional y de los militares. Ha venido avanzando Maduro, y en julio vamos a saber, cuando haya cambio en el Ministerio de la Defensa, cuál va a ser la línea a seguir, porque todo el mundo está dando por descontado que va a salir el actual ministro Padrino López. Eso habrá que verlo todavía, pero sí hay señales bastante claras de que podría ser la salida de Padrino, aun cuando todavía eso no está concretado. Es lo que se dice. Vamos a ver si eso logra suceder. Pero volviendo aquí al tema, Maduro está recibiendo estas líneas del Partido Socialista Unido de Venezuela, que fueron fruto de muchos encuentros con sus seguidores, y entonces se los están compilando y le están entregando a Maduro para que rectifique. ¿Qué es lo que va a hacer Maduro en adelante? Más populismo, mucho más, porque él sabe que un adelanto de las elecciones pudiera ser para diciembre o noviembre, probablemente. Eso está cantado, se los puedo asegurar. Ya Maduro ya eso lo tiene hablado prácticamente, precocinado, si me lo permiten, con las otras oposiciones. Entiéndase, las otras oposiciones, las que le han favorecido a él para el diálogo en su momento: Acción Democrática, COPEI, el MAS, Un Nuevo Tiempo. Fíjense quiénes están allí dialogando: Stanley González, Un Nuevo Tiempo; Vicente Díaz, Acción Democrática; el otro, Martínez Mótola, Acción Democrática. ¿Y quién es el otro que se me olvidó? Gerardo Bley, Primero Justicia, del ala suave de Primero Justicia, que no quiere a Julio Borges y que sí está dentro del ala de Capriles. Está claro el panorama. ¿Quién está confundiendo? Los medios, los portales y muchos colegas periodistas que no les conviene el diálogo, que están tiroteando el diálogo, que están confundiendo con explicaciones, con análisis, con noticias falsas, con medias verdades, y entonces, como ellos quieren es la opción militar, la opción María Corina, la opción dura de una parte de Primero Justicia, la opción dura de una parte de Voluntad Popular, porque Leopoldo quiere ir al diálogo, y así se lo hizo saber a Guaidó, y Estados Unidos probablemente dio su autorización, aun cuando ellos digan que no,
que no están de acuerdo con el diálogo mientras esté Maduro allí, pero en el fondo sí. Entonces las cosas están bastante claras, y más claras con esta reunión entre el presidente y sus principales asesores, sus principales funcionarios, los principales jerarcas del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes prácticamente están dando el pistoletazo para ir, y lo dijo claramente Maduro cuando aquí dijo: hay que arrancar la campaña, una campaña de verdad, para hacer ver a los diputados opositores como unos vagos que no hicieron nada en 4 años, y hay que hacer un contraste con nosotros, que somos del pueblo, que vamos hacia ustedes, que le vamos a proveer medicina, que le vamos a proveer alimentación, que estamos trabajando para restablecer los servicios, mientras Estados Unidos y parte de la oposición está bloqueando, está interfiriendo, está metiéndose por el medio, está estrangulando la economía, nos está estrangulando a todos, y por el otro lado, para hacernos creer o para hacernos ver como que nosotros seamos los malos, los perdedores. Hay que revertir esa línea informativa, dijo Maduro. Entonces, está claro que Maduro le manda varios mensajes a las oposiciones. El primer mensaje es que hablen claro, que están dialogando y cuáles son sus objetivos. El segundo mensaje es que ellos se están preparando, que ya están preparados, que ya se van a organizar, que se están organizando para las elecciones parlamentarias. Y el tercer mensaje es que ellos no van a hacer elecciones presidenciales. No está en el ambiente, al menos ahora no está elecciones presidenciales para el gobierno, y menos en una posición de fortaleza desde el punto de vista político y dentro de comillas. Mira, ayer varios analistas, yo leía varios analistas pesos pesados que están en Estados Unidos, que no son charlatanes, analistas opositores, que son gente seria, gente leída, gente que le decía a Guaidó que Guaidó no tenía otra salida que negociar. Moisés Naín, que es un analista serio, opositor de la época de Carlos Andrés Pérez, ADECO además, ¿qué le estaba diciendo el mensaje Moisés Naín? Por eso es que yo les digo, miren, si ustedes comienzan a leer y ven quién está escribiendo o quién está hablando, a qué partido o a qué interés tiene en determinado partido político, ustedes comprenderán los mensajes. Si tú te pones a leer a Moisés Naín, por ejemplo, y tú no sabes si Moisés Naín, que estuvo en el gobierno de Pérez y que es ADECO y que va en la línea de Ramos Alú del diálogo con Maduro, él hace varias allí argumentaciones, y en el fondo que dice: Guaidó tiene que ir a negociar. Ahora, eso si tú lo ves desde el ala chavista también vas a entender muchas de esas posiciones, a qué ala o a qué corriente pertenece, si es la corriente de Maduro, si está más la corriente militar, si es más la corriente de Chávez, del Chávez originario, si es más ninguno de ellos porque son todos corruptos, si es más una corriente más independentista o más alejada del madurismo. En fin, hay muchos aquí en Venezuela que nosotros tenemos que aprender a interpretar y qué hay detrás del fondo, porque todos tienen intereses. Parece mentira, ¿vale?, que aquí en Venezuela conseguir gente, analistas sobre todo, independientes, cuesta, pero cuesta muy difícil conseguir analistas independientes. Y los que son independientes a veces tienen miedo de hablar, tienen miedo que se los coma por las redes sociales, tanto los chavistas o los opositores, porque en un país polarizado, quien no está polarizado, entonces le echan cuchillo porque está en el medio, y le dicen: no, este es guabinoso, este no está ni con uno ni con otro, y no, tú tienes que estar con uno o con otro. Te obligan pues prácticamente. A nosotros como periodistas no nos pueden obligar, porque al periodismo no lo vas a obligar a estar de un lado o del otro, porque es contra natura. El periodismo tiene que estar en el medio, buscando la verdad, buscando los diferentes puntos de vista. Aquí yo te estoy dando los puntos de vista de Maduro y los puntos de vista de Guaidó. Allí, ¿qué tiene Guaidó para ir a esas elecciones, si es que va, para negociar? ¿Cuáles son sus oportunidades? ¿Qué es lo que está haciendo Maduro para ir ganando y dando pasos en este tema político? Ahora te voy a hacer algunas preguntas que son claves. ¿Qué crees tú de este diálogo? ¿Tú estás de acuerdo con el diálogo, sí o no?
¿Tú eres hombre de diálogo o eres hombre que crees que ya se acabó el tiempo del diálogo, como dice Estados Unidos? ¿Tú eres hombre de fuerza, de sacar a Maduro ahí a los golpes, a como dé lugar, sin importar que caigamos en guerra civil, sin importar nada, que vayamos a guerra civil y nos destruyamos todos y quedemos como Siria, como Libia, por ejemplo, donde todos perdamos al final? ¿Cuál es tu corriente política? ¿Eres de oposición? ¿Pero de qué corriente política eres de oposición? ¿O eres oposición que los critica? Miren, yo les he venido hablando que es necesario que los chavistas, los independientes y los opositores se suelten las amarras. Se suelten las amarras en redes sociales, en donde tengan que comentar en los foros. Déjense de los miedos a su gente, a lo interno, a esos que están conteniendo allí los comentarios, que si tú comentas te dice que tú eres divisionista, que si tú eres un loco, que si tú eres de María Corina, que te quieren etiquetar. No te dejes etiquetar. Critica en la medida en que nos hagamos críticos, tanto del gobierno como en la oposición. Miren, yo les aseguro que ese movimiento va a ir creciendo y va a ser imparable, porque estos que nos están gobernando en el gobierno y los que pretenden llegar a la oposición son muy parecidos. Quieren dos cosas: poder y plata. Y una tercera cosa: migajas para el pueblo. Poder y plata y migajas para el pueblo. No te caigas a Cuba, no te pongas una venda y crees que sacando a Maduro la cosa va a mejorar aquí de la noche a la mañana como te hacen creer. Estos opositores no son extraterrestres. Guaidó no es extraterrestre. Guaidó, ya ustedes ven, hemos hecho varios videos, o un video donde están señales claras y contundentes de corrupción. Imagínense si está ahorita, cómo será después. Y si hablamos de Maduro y todo su combo, creo que es el gobierno más corrupto en la historia republicana de Venezuela, por encima de Carlos Andrés, de Caldera, Rómulo, Chávez, Lucinche, Luis Herrera. Imagínense ustedes, Maduro. Yo creo que Maduro es el más corrupto de todos. Entonces, amigos míos, no le vendas tu alma al diablo, al gobierno, a la oposición. Sé crítico, simplemente sé crítico. Ve las cosas buenas en el chavismo, ve las cosas buenas en la oposición y en ambos lados. Critica al chavismo y critica a la oposición. No te vuelvas extremista, no te vuelvas loco, porque eso es lo que quiere tanto el gobierno como la oposición, que cada uno estemos en los extremos para ellos seguir gobernando. Porque si ellos llegan y tienen un 20% de extremista y la oposición un 20, un 30% de extremista, nunca nos vamos a tocar, nunca. Vamos a estar todo el tiempo en pelea como una gallera, y el país y la mayoría de la gente muriéndonos y en dificultades. No te dejes arrinconar. Ese es mi tips, este es mi consejo, si me lo permites, y es mi recomendación. Siempre tu opinión y tus puntos de vista para mí son sagrados. No me meto si eres opositor, si eres chavista, si eres independiente. Solo que te pido es critiques a los dos bandos, y si tienes que hablar bien, habla bien de los dos bandos, de sus políticas. No te sientas cohibido de mostrar las cosas buenas del chavismo o las cosas malas de los opositores, y viceversa, porque nos han llevado a ese extremo, a que estemos peleándonos y no reconocer nada del otro, que nos volvamos mezquinos, y no puede ser que todo el chavismo sea malo y que todas las oposiciones sean buenas, o viceversa. Te dejo estas repercusiones para el análisis y seguir aquí en el único canal en Venezuela donde convergen chavistas, opositores e independientes. Muchas gracias y hasta la próxima.